Ancha monasja Huayquipanicuna, Allimpuncha y Cachun Yapantiquiswan. Durante 5 semanas hemos conversado sobre la vida, conversión y muerte del obispo mártir de la República del Salvador, Óscar Romero. En estas 2 semanas, coincidiendo con la Semana Santa, nos referimos a Jesús, el Cristo, Maestro de Óscar Romero y Maestro nuestro. Tocaremos resumidamente su pasión, su muerte y su resurrección. Jesús también vivió en una sociedad conflictiva. Su país estaba dominado por el Imperio Romano y dominado también internamente, diríamos, por sus reyes judíos. Ahí está, por ejemplo, Herodes y todas sus maldades. Los preferidos de Jesús eran los pobres, los despreciados, los excluidos, los enfermos y los pecadores públicos. Ellos eran sus oyentes y sus beneficiarios. Una sociedad basada en la injusticia y en la corrupción no podía ni quería aceptar a un profeta que la juzgaba. Después de 3 años de labor misionera, las autoridades civiles, religiosas y militares se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Lo que se hizo frente a Jesús fue un complot de las autoridades de su tiempo. Ya no podían aguantarlo. Incluso Caifás dijo, mejor que muera uno a que muera todo el pueblo. Y así empezó su pasión o sufrimiento. En esta semana tocaremos 3 momentos de esa pasión, o los prolegómenos. Primero, la entrada a Jerusalén. Segundo, la traición de Judas. Y tercero, la última cena. La entrada a Jerusalén. Jesús entró humildemente, como había sido siempre su manera de comportarse, y recibió el cariño de la gente. Lo que se dice, ¿no?, en nuestro argot criollo, un baño de pueblo. Lo recibió y lo aceptó. Las autoridades estaban desconcertadas. Los maestros de la ley y los fariseos discutieron entre ellos y dijeron, es que no estamos avanzando. Miren cómo la gente lo aclama. La gente lo va a seguir. Y no podemos permitir eso. Jesús, por cierto, no buscaba los aplausos, pero tampoco podía acallar esa manifestación espontánea. Un fariseo le dijo, ¿por qué permites que la gente grite, que te alabe? Y Jesús dijo, si la gente no gritara, gritarían las piedras. Sin embargo, Jesús no se ilusionó. Él conocía el alma de los humanos. Ahora podemos nosotros preguntarnos a nosotros mismos, ¿y
qué pasa con nosotros? Porque también tenemos esos momentos de alegría, de aplauso, de fiesta, nuestro cumpleaños, o de repente cuando terminamos una profesión, nuestro diploma, en fin, algún premio, alguna alabanza, se da, se da. Algunas son auténticas, sinceras, y otras son para conseguir algo. Cuando alguien te ponga un título que no tienes, alerta, de repente te va a pedir algo. Primero te alaba, como decimos en el Perú, te soba, te franelea, y después ya viene el golpe, el pedido. Sin embargo, al tener momentos de alegría, de fiesta, positivos, de triunfo, diríamos, estos nos deben servir para fortalecernos, porque a mi manera de ver, más son los momentos difíciles en la vida, de perturbación, a veces de graves enfermedades, la muerte siempre aparece. Y esos momentos alegres deben ser como una especie de, como les digo, de fortaleza, de juntar todo eso positivo para luego poder afrontar los momentos de prueba y de desgracia. Pasamos al segundo punto, la traición de Judas. Siempre traicionan los que están más cerca de las personas, como que les viene la tentación. Jesús había escogido a Judas. No se puede decir que entró por la ventana, no, entró por la puerta grande, fue escogido y se dejó llevar pues en parte por el dinero, y también de alguna manera algunos escritores dicen que quizá había estado un poco como desilusionado de Jesús, esperaba otra cosa. Lo cierto es que él fue donde los sacerdotes y le dijo, yo se los entrego. Incluso dijo, la señal va a ser al que le dé un beso en la mejilla, ese es. Porque Jesús, como andaba con los apóstoles y con Judas, no todos conocían sus movimientos, pero sí los apóstoles. Sin embargo, este hombre se arrepintió, sí, pero también se desesperó. Fue donde los sacerdotes y dijo, me he equivocado, he entregado a un hombre justo. Y ellos le dijeron, tú verás, ya hemos hecho el trato. Y les arrojó el dinero, o sea, esas 30 monedas de plata no le sirvieron a este hombre, a Judas. Su desesperación llegó a tal extremo que en vez de arrepentirse como lo hizo Pedro al negarlo a Jesús, él se ató el cuello con una soga a un árbol y se ahorcó. La traición es más común de lo que pensamos. Por ejemplo, a Túpac Amaru también lo traicionaron. Y concretamente uno de los que lo traicionaron fue un sacerdote, precisamente. Y fue tomado preso y ajusticiado. Es decir, cuántos luchadores sociales, hombres y mujeres a través de la historia, han sufrido la muerte a causa de una traición de uno de los suyos. Nosotros tenemos el peligro de traicionar, por ejemplo, el de velar un secreto, ¿no? A veces las amistades dicen, te digo este secreto, por favor no lo cuentes, y lo primero que hacen es contar. Eso se llama traición, entre muchas otras, ¿no?
tenemos ese peligro de traicionar, pero también hay el peligro de que nos traicionen a nosotros. Por eso la frase de Jesús que está en Mateo, esa que dice: sean sencillos como las palomas y astutos como las serpientes, siempre debe iluminarnos. En tercer lugar está la última cena. Jesús, al enterarse de que iba a ser asesinado y que ya el día estaba cerca, porque él sabía que eso iba a ser así, los invitó a una cena, que es lo que haríamos todos nosotros, ¿no? Cuando celebramos algo interesante, importante, invitamos a una comida, a una cena, y ahí expresamos lo que sentimos, y también los invitados expresan su cariño. La cena última de Jesús tuvo dos momentos, diríamos. La Eucaristía, es decir, en que Jesús tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo. Tomó el vino y dijo: esta es mi sangre que va a ser entregada por ustedes. Y dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Ahí entra el papel importante de los sacerdotes. Y a la vez, el lavado de los pies. Se ciñó una toalla, agarró un lavatorio y empezó a lavar los pies a los discípulos, no por humildad, sino para darles a entender cuán importante es el servicio, que la autoridad tiene que ser servicio. Él, siendo el maestro de maestros, lavó los pies a sus discípulos y les dijo como ejemplo para que ellos también lo hicieran. Entonces la Eucaristía significa solidaridad y servicio. Yo no puedo ir a la misa, comulgar y luego ser como una especie de dictador. Pero aquí hay un punto. Jesús, al quedarse en el pan y en el vino consagrados, nos deja el gran tesoro espiritual de su cuerpo y de su sangre. La jerarquía de la Iglesia, desde el siglo VIII y ya de una manera legal, diríamos, desde el siglo XII, XIII, ha puesto la misa, lo más sagrado, en la lista de las cosas que se venden. Y los hermanos de otras iglesias utilizan el diezmo para sacar el dinero. Está bien, es una ofrenda, pero es una ofrenda obligatoria. Tiene que ser la 10ª parte, y si alguien no puede, y si los hermanos, hermanas de esa iglesia no dan, les hacen pasar vergüenzas, les dicen que van a ser castigados, y si dan correctamente el diezmo, dicen que van a ser bendecidos por Dios, y un montón de monsergas. Y uno se pregunta, ¿qué religión es esta que vende a su propio Dios? Hay mucho por cambiar, mucho por superar. Atrevámonos a empezar el cambio en nosotros mismos y en la sociedad, usando el sentido común, dejándonos conducir por la palabra de Cristo, y hagamos este cambio no con amargura, sino con inmensa alegría y esperanza. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo: Hamu semana kama, hiki sin kama.